Buenos días, querido grupo. Elsie Meléndez nuevamente les saluda. Estamos ya al día viernes, final de semana, y llegamos también al capítulo 4 del libro de Hechos, encontrándonos a Pedro y Juan ante el concilio. En este capítulo dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Acuérdense que ayer veíamos cómo Pedro les habló acerca de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo en una forma con autoridad, con conocimiento, porque recordemos que ellos habían estado 3 años conviviendo con el Señor Jesús, viendo sus milagros, aprendiendo de lo que Él hacía, de sus enseñanzas. Y aquí en este momento estamos viendo a un Pedro transformado ya por el Espíritu Santo, como he venido diciendo. Ya no vemos al Pedro miedoso, al que negó al Señor Jesús 3 veces, sino que ahorita él está empoderado en todo lo que él conoce del Señor Jesús, y les está diciendo a las personas que estaban viendo lo que habían hecho ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, la sanación del cojo, ¿verdad? Él les está volviendo a decir con ese denuedo, con esa autoridad, con ese entusiasmo lo que ha pasado. Entonces, debido a eso, las autoridades, el jefe de la guardia, dice, del templo, y los saduceos los apresaron, los llevaron a la cárcel y los dejaron allí porque ya era tarde. Y dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. También aquí hago énfasis, dice el número de los varones. Acordémonos que también ahí tenían que haber mujeres, niños, que muy probablemente no fueron 5,000. Quizás fueron 7,000, 10,000, no sabemos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres, cuántos niños más podemos sumar a esta conversión? Dice el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Recordemos que los apóstoles eran hombres sencillos, fueron pescadores, que de allí, de su trabajo, los llamó Jesús a que los siguieran, ¿verdad? Entonces, la gente del pueblo conocía los antecedentes de ellos y ahora lo veían hablando, lo veían haciendo milagros y reconocieron entonces que ellos habían estado con Jesús. Ya no eran los mismos, eran hombres transformados, eran hombres con denuedo, con autoridad dada por el Espíritu Santo. Y dice luego el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces ellos estaban convencidos de los milagros, estaban convencidos de que la gente también estaba creyendo, y ellos no querían que eso pasara porque estaban perdiendo como sus adictos, ¿verdad? Los que tenían ellos en sus sectas, en su religión, ahora se estaban convirtiendo al cristianismo. Dice, el denuedo y el poder de Pedro tomaron por sorpresa a los líderes religiosos, quienes no estaban seguros de cómo debían proceder. Les ordenaron a Pedro que dejara de predicar y sanar, pero Pedro se negó a obedecer, afirmando su compromiso con un poder mucho mayor. Él sabía que había sido investido en el día de Pentecostés por el Espíritu Santo, que la promesa que Jesús les había dado ahora se había cumplido. Entonces dice, los líderes no podían detener la expansión del mensaje de Jesús en Jerusalén y más allá. Y Dios quiere que todas las personas del mundo encuentren esto, perdón y libertad. Veamos lo que dice el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Recordemos que en este momento los evangelios no estaban escritos, no tenían la ventaja que nosotros tenemos ahora, que tenemos la Biblia escrita, que podemos acudir, nosotros podemos decir el evangelio que escribió Juan, el que escribió Lucas, el que escribió las epístolas de Pedro. Ellos no, ellos estaban repitiendo lo que habían visto hacer a Jesús, sus milagros, su trato con los enfermos, con los que lo buscaban, y oído sus enseñanzas. Eso era lo que ellos estaban replicando. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Esto dice el versículo 21. Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea que realmente ellos consideraron un milagro verdadero, porque al cojo lo habían visto 40 años que no se había movido de la puerta, la hermosa, que él ahí había permanecido ese tiempo, y hasta en este momento que
Pedro, Juan, que iban pasando y le dieron la sanación, él se levantó, él alabó, él glorificó, él entró al templo. Entonces dijeron, realmente estos han hecho un milagro. Dice luego, los creyentes piden confianza y valor, dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los líderes religiosos liberaron a Pedro y a Juan y estos regresaron a su círculo de apoyo. Lucharon con sus dificultades, discutiendo los problemas, adorando a Dios y orando. Esto dio por resultado en una nueva manifestación de la presencia de Dios en medio de ellos, y el Espíritu Santo les concedió audacia renovada. Podemos ver aquí y aprender de estos primeros cristianos. Podemos encontrar ayuda en grupos de apoyo, porque aquí es donde vemos cómo los primeros cristianos todas las cosas las tenían y hacían en común, compartían. Los que tenían más daban a los que no tenían nada. Y aquí tenemos el ejemplo de Bernabé. Este Bernabé era que se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, y dice la palabra que él tenía una heredad, la cual vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y así termina el capítulo 4 de Hechos. Hermanas, gracias por su atención. Espero pues que hayamos aprendido un poco más acerca del derramamiento del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo transforma, da poder, da la autoridad, da el denuedo para hablar, para que nosotros podamos dar a conocer el Evangelio de la salvación a otras personas. Gracias por su atención y les deseo un día muy bendecido.